The Last of Us, la esperanza para todos aquellos que no sabemos bailar en TikTok. Ya todos lo saben, Macafoot, TikTok no es solamente para bailarines, tú lo has demostrado, pero sin duda sí se premia mucho el contenido corto. Y esto ha causado una gran crisis alrededor de la creatividad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que muchos de los grandes creadores de nuestra época hoy en día están muy distraídos por generar snackable content. El contenido que se muere con el feed, el contenido que dura 30 segundos, 1 minuto, si acaso 3 minutos ahora que TikTok quiere. Y eso ha hecho que pues de alguna forma tengamos una crisis de propiedad intelectual. Y cuando hablo de propiedad intelectual me refiero a estas identidades, estas IPs, de las cuales si tú te metes a Wikipedia y pones como cuáles son las IPs que más generan dinero en este mundo, te das cuenta que la gran mayoría llevan años existiendo, ¿no? Vemos un Star Wars, vemos un Hello Kitty, vemos un Super Mario, vemos todas estas propiedades que hoy ya nadie está creando, ¿no? ¿Dónde están surgiendo estas nuevas propiedades? Me parece que ahí es donde existe una gran crisis porque el creador está muy distraído tratando de generar el like rápido e inmediato que en tomarse el tiempo para construir una verdadera historia. Y también qué es lo que estamos consumiendo de origen, porque en este caso empieza a ser la norma que mucha de la nueva propiedad intelectual surge de los videojuegos, sobre todo cuando sí se logra por fin que haya una buena adaptación. Me parece que Sonic, por ejemplo, también empezó a lograr eso. La de Mario va a ser un gran paso, me parece que va a ser un éxito rotundo la película de Mario. Y coincido con lo que dices en términos de decir, vamos a desmitificar que las nuevas generaciones e incluso las anteriores solamente están consumiendo snackable content o contenido efímero, muy rápido y demás, se desmitifica con el éxito que está teniendo The Last of Us y con esta capacidad que tiene para conectar con los que no tenían el antecedente del juego, pero también para servir como una especie de homenaje para los que aman el juego, para los que lo jugaron. Y claramente ahí uno puede entender cómo las historias pueden trasladarse a otra plataforma respetando su identidad, pero sumando o quitando según convenga. Y me parece que en eso The Last of Us lo ha hecho de forma magistral. Suma sobre personajes que en el juego no hay mucha información, como el episodio en el que se desarrolla este romance homosexual que también te da la sensación de soledad por parte de personas que viven totalmente aisladas. Suma de pronto también en esta historia del niño sordo al que le ponen incluso esa característica para que fortalezca, pero en ningún momento traiciona la esencia del juego. Y el otro elemento que es clave es cómo seleccionas a las personas que deben ser parte del proyecto, porque aquí la combinación del guionista y director original de The Last of Us con el creador de Chernobyl, pues claramente termina entregando una gran obra. Sí, me parece que The Last of Us es el claro ejemplo de que no todo está inventado, que todavía hay mucho por inventar y que incluso en una situación, en un escenario choteado, ¿no? Como un post-apocalipsis zombie, podemos encontrar nuevas formas de contar historias, nuevas narrativas, nuevas perspectivas, donde al menos hasta donde hemos visto, aunque sabemos que pues quienes hemos jugado el juego y somos fans de la franquicia sabemos que sí será relevante, pero hasta donde hemos visto, la narrativa no se centra en hay zombies, qué miedo, sino en las historias detrás de eso, que es lo que pocos ha rascado, tal vez un poquito de Walking Dead y creo que al final terminó cayendo al decir, bueno, la que la gente quiere ver la acción y los zombies y la destrucción, que muchas veces eso es lo que genera más el morbo de querer ver qué pasaría. Y aquí, así como lo hicieron en el videojuego, como dices, de alguna forma sin traicionar eso, es mostrar los conflictos humanos detrás. Y eso lo hacen en el juego, sobre todo en la parte 2, particularmente si alguien no lo ha jugado y siempre lo recomiendo, es que te hacen cuestionarte incluso de qué lado estás de la historia. Entonces, creo que The Last of Us es un gran abrazo, me parece, para la industria, pero también para todos aquellos que tenemos historias, que tenemos ideas que no caben en un TikTok, que no caben en un posteo, en un carrusel de Instagram, que sabemos que dan para más y que muchas veces por saber que no están en el formato que hoy las plataformas quieren porque no está vertical y no dura 15 segundos y no trae música, dices, verga, entonces nadie más lo va a poder ver y me parece que esto debe de servir para mostrarnos que sí hay espacios, que sí hay formatos, que sí quiere la gente consumir por allá. Hace poquito di una charla de creación de contenido, un bootcamp, y en la parte de preguntas y respuestas alguien me preguntaba si temía por cómo el snackable content estaba
predominando y que sí eso podía hacer que eventualmente la gente se acostumbre a comer solo o a consumir ese contenido. Yo le decía, bueno, me parece que justamente el concepto de contenido chatarra siempre existe, pero los Oxxos no han hecho que desaparezcan los restaurantes, ¿no? Y que aunque haya un Oxxo que haya con contenido chatarra inmediato y yo lo pueda visitar todos los días, eso no impide que yo un día especial, un día en particular, un día a la semana quiera comer en un restaurante algo importante, porque no voy por la botana, voy por la comida principal. Y creo que eso va a seguir pasando. El consumidor sigue teniendo hambre de ir a comer un contenido que lo nutre, que lo alimenta, que lo cuestiona, que lo informa, que lo inspira y creo que ahí está la demanda. El problema me parece es que justo que muchos chefs, haciendo la analogía, decían empezar a hacer botana porque es más rápido, es más fácil, pueden tal vez generar un dinero más rápido y entonces dejemos de tener restaurantes por eso. Ojalá que esta serie de contenidos sirva para abrir un poquito las puertas, que no es la única, ¿no? The Stranger Things me parece un gran ejemplo también de algo reciente, una propiedad intelectual reciente, pero que sí te estás dando cuenta que cada vez hay menos y cada vez estamos regresando al pasado a rascarle y decir, y ahora Mario, otra vez, ¿no? Eso me parece que es lo que yo más me llevo de The Last of Us. Y a ver, lo que sí me gusta de esta era del snackable content, del contenido rápido, es que creo que como creadores nos hizo tener conciencia de la importancia del tiempo que una persona está invirtiendo. Porque The Last of Us, si tú lo ves como una obra completa, destaca. Pero también cuando piensas en el significado de cada escena, dices, esta escena pasó por esto. Que de repente podrías decir, pues esta parte en la que aparecen como en una especie de salón abandonado no tiene relevancia, pero sí lo tiene porque te sitúa, te hace sentir lo que representa, pues que no haya seres humanos ahí por toda la catástrofe que se vivió, que como creadores hay muchos que no lo tomaban en cuenta. El cine creo que era muy caprichoso a ese respecto, de yo lo voy a hacer así, no me importa si la gente se aburre porque el mensaje final es muy poderoso. Ahora hay una conciencia muy clara de todos los que hacemos contenido de, güey, tengo esta intención de contar toda esta historia, pero tengo que construir momentos memorables en masa para que la gente se quede con lo que quiera y para que comparta lo que quiera. No solo el mensaje principal tiene que ser sustancial, sino también los momentos de esa obra. Que esto que dices es muy importante porque cuando tú creas contenido hoy en día para plataformas de streaming, particularmente series y películas, y sobre todo series, tienes que estar consciente que ya existe la opción de la gente de dejar de verte en cualquier momento. Y eso creo que se está traduciendo justamente en estrategias como estas que dices. Yo sé que si tú estás viendo este episodio, es muy probable que a los 5 minutos te vayas. Porque antes en el cine eso no pasaba. Ya te compré. O sea, ya estás sentado en el cine. Tendría que yo cagarla de forma gigantesca para que te salgas. Pero hoy en día la gente sí se sale del cine de forma metafórica desde su pantalla. Entonces creo que eso tiene que ver mucho con la creación de estas nuevas piezas. ¿Cómo lo hago lo suficientemente interesante? ¿Cómo hago intros poderosos? El intro del episodio, la primera escena, gigante. O sea, una masterpiece de guionismo, de cómo te mete al mundo en el que va a estar y luego, pum, explota. Me parece que eso es perfecto y justo eso son estrategias narrativas porque el hecho de crear contenido de largo formato, el hecho de crear comida de restaurante, como lo decía en ese momento, no significa que no tengas que aprender de qué está haciendo bien el Oxxo, ¿no? Para vender mucho. Entonces creo que aquí hay una intersección interesante, ¿no? Y tal vez siguiendo con la analogía de las comidas es cuando llegamos a la Premium Cheeseburger, de la cual hablamos de Netflix hace poco. Y que justo acabo de ver todo en todas partes al mismo tiempo y saliendo de ahí le decía a mi novia, es que lo que es impresionante es que logran llenarte de momentos que quizás no son sustanciales para la historia, pero que tú vas a recordar por el humor que se permiten, por las referencias culturales a las que acuden, por estarse riendo de la sociedad. Y eso a mí me pareció extraordinario, por ejemplo, en esa película. Tienen su mensaje completo de una mujer con problemas existenciales, digamos, pero en medio hay cualquier cantidad de cosas que dices, esto está cagado, y eso creo que The Last of Us lo hace muy bien. Cada escena la convierten en un momento que tú puedes decir, yo atesoro esto que se me está presentando, quiero ver qué sigue, y al final te quedas con la sensación de esto pasó por esto pasó por esto, que no sé si ese análisis excesivo que muchos estamos haciendo de The Last of Us es por la obsesión que tienen los propios jugadores de The Last of Us
por ver qué tan fiel es, pero que de pronto toda la audiencia se está llenando de decir, a ver, ¿por qué estuvo este elemento? Creo que nos preguntamos más sobre The Last of Us que sobre muchas otras series, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y que existe siempre, además del recurso de entrar y navegar y saber más, ¿no? De ver, comparar la escena de una contra otra, que eso me terminé yo viendo el último episodio. Es como, ay, me quiero recordar cómo se hizo esta escena en el juego, entonces ves la comparación. Creo que esto evidentemente va a alimentar la saga, que creo que esa es la forma correcta de hacer películas. Muchas veces cuando se hace la película es cuando ya el último así año de la saga, es decir, ya alguien más que siga hablando. Creo que aquí al contrario, creo que incluso la serie sí tiene el potencial de volverse más grande que el propio juego, sobre todo porque la serie parece que se desarrolla más rápido, ¿no? Entonces me parece que muy pronto vamos a alcanzar al juego y tal vez sobrepasar al juego con la serie, porque creo que el caso de éxito está, a menos de que HBO, que además no sería raro porque HBO toma decisiones, pues no sé si más conceptuales que estratégicas, y muchas veces hace una serie corta y decir, solo son 2 temporadas y no me voy a ir como The Walking Dead a inventarme 10 o a Netflix a inventarme 9, sino que tal vez no se sabe cuántas temporadas sea. La lógica es que pues si hacen las 2, serían las 2 partes que hay del juego, aunque puede ser que el juego lo partan en 3 porque la parte 2 es muy larga del juego. Pero bueno, creo que The Last of Us es un gran ejemplo de cómo se hace bien una adaptación, de cómo los creadores tenemos potencial más allá del formato vertical y corto, y de cómo las plataformas todavía están interesadas en historias que trascienden a pesar de tocar los mismos temas de siempre, ¿no? Que es un apocalipsis zombie. Parece que nadie quería ver una serie más de apocalipsis zombie. Pero ¿por qué The Last of Us funciona? Me parece que es claro ejemplo que es porque hay un porqué. Y hay algo único de esta historia, que es, por lo general en las adaptaciones de libros a películas, el libro juega en contra de la adaptación. Dicen, no mames, esto no fue fiel, esto no fue así, yo me lo imaginaba de otra manera. Pues tú pensarías, e históricamente así había sido, que una adaptación de un videojuego a película todavía iba a tener más desventajas, que todo el tiempo el juego, la imagen, lo que vivieron los jugadores al momento de estar con esa franquicia, le iba a jugar en contra a la serie. Y aquí, en cambio, como tú dices, se ha dado un momento de decir, a ver, esta escena es exactamente igual a la del juego, me mama, y se convierte todo eso en viralidad. Todo eso está en redes sociales, dicen, mira el extraordinario parecido, cómo es exactamente igual. Y por el otro lado ha logrado sumarle cosas que no le critican a la serie. Entonces, sí creo que estamos ante una obra cercana a la perfección en términos de cómo la gente lo ha recibido, porque, insisto, algo tan detallado como el juego, algo tan activo como el juego, lo más habitual sería que jugara en contra de algo que te están presentando, de una historia que la base más fiel ya conoce. Claro. Y que hablemos de propiedad intelectual en todas sus formas. Hoy en día estamos viendo un juego que se transformó en una serie. Pero creo que después del éxito que está teniendo la serie, te preguntas en qué más se puede transformar, ¿no? ¿Qué más va a poder ser? ¿Podrá ser un parque temático? ¿Podrá ser un ride de Universal? ¿Podrá ser merch? ¿Podrá ser un podcast en el universo de The Last of Us? Al final estás entrando a la posibilidad de decir, no solamente es una propiedad intelectual, sino tal vez ahora es un universo, y en este universo puedo contar miles de historias que sucedieron alrededor de lo que pasó acá, ¿no? Y vamos a ver tal vez una precuela, y vamos a ver cómics, y vamos a ver muchas otras cosas. Y eso es donde, honestamente, cuando tú vas y buscas cuáles son las cosas que hacen más dinero, te das cuenta que son esos universos. Es el universo de Harry Potter, que acaba de lanzar el Legacy en un videojuego y se vuelve relevante de nuevo. Entonces, vuelvo a hacer foco y perdón que esté tan obsesionado con esto, pero al final creo que como creadores tenemos que tener la paz de decir, puede que te esté tomando mucho tiempo crear esta historia, puede que te esté tomando mucho tiempo crear este universo y no cabe en un post de Instagram, pero por alguna razón te está tomando tanto tiempo, porque tal vez va a trascender esa misma cantidad de tiempo, ¿no? Este libro que yo leí porque tú me recomendaste, de Ryan Holiday, Perennial Seller, habla mucho sobre eso, ¿no? Sobre que tal vez los libros que en 10 años van a seguir siendo relevantes es porque tomaron 10 años escribirse. Y las cosas buenas toman tiempo, y me parece que The Last of Us es un claro ejemplo de algo que tomó tiempo, que tomó esfuerzo, pero que hoy, incluso muchos años después, porque el primer juego salió en 2013, o sea, más de 10 años después, está tomando frutos. ¿Qué hacemos a nivel tiradero de beef? Yo dejaría por aquí la pregunta de si The Last of Us tiene el potencial, no hoy, aunque tal vez hoy, pero tal vez dentro de 1 o 2 años, en 1 o 2 temporadas, de equilibrar el nivel de conversación y pasión que tuvo Game of Thrones, por ejemplo. Creo que por ahí yo leía en Twitter, cuando recién iba a estrenar, ¿será que después de
The Last of Us vamos a estar opinando de lo que pasó en Twitter, de lo que pasó en el episodio, como pasaba con Game of Thrones. Y yo en ese momento dije, no creo, la verdad creo que es un show de nicho y será de nicho para quienes lo vemos. Spoileado además, ya. Hoy en día sí ya me tocó el episodio 3, me parece que no lo pude ver en domingo y sí estaba como verga, no quiero entrar porque ya la gente está hablando de esto en todos lados, había referencias, entonces me parece que sí se está acercando. No está ahí, pero mi pregunta es, ¿llegará a estar ahí? ¿Podrá estar a la altura de un Game of Thrones? No lo sé, ahí lo dejo para el tiradero de beef. Rífense en los comments.